Pantalla. Ok, lo que habíamos hecho en la anterior clase era implementar hasta cierto punto el juego 1024. Lo que nos faltaba hacer era razonar cómo mover realmente los números. Lo que habíamos razonado en la anterior clase era la cantidad de pasos gruesos que se deberían hacer cuando se pide hacer un movimiento, ya sea a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Lo que hoy vamos a hacer es el análisis de cómo mover los números hacia algún lado. ¿De acuerdo? Entonces, en la transparencia vamos a empezar a ver qué casos tenemos. Y la idea en el juego es que siempre cuando tú haces un movimiento, realmente se haga un movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente exista un cambio en la grilla, porque si no, no estaría bien. Y entonces, a ver, vamos a hacer el análisis del movimiento de una fila. ¿Cómo se había pensado la solución? Si quisiéramos mover, por ejemplo, a la derecha, yo tengo que mover todos los números hacia la derecha en la matriz. Pero ¿cuántas filas tiene la matriz? Tiene 4 filas. Entonces, si yo puedo mover una fila, probablemente bajo la misma estrategia podría mover las otras 3 filas. Entonces, vamos a analizar cómo podemos mover los elementos en cualquier fila de la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, si nos paramos a cualquier fila de la matriz, ya sea la 0, la 1, la 2 o la 3, no importa, cualquiera de ellas, ¿cuántas celdas tiene una de las filas de la matriz? Tiene 4. ¿Ya? Y si quisiéramos hacer el movimiento hacia la derecha, vamos a analizar qué situaciones hay. Vamos a analizarlas todas y luego vamos a intentar sistematizar en algún tipo de pensamiento sistemático que me permita contemplar todas las alternativas. Tenemos que entender bien el problema. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué clase de situaciones no me generan cambio cuando yo voy a intentar mover una fila hacia la derecha? Por ejemplo, si yo estoy en esta situación, ¿qué pasa si es que yo tengo solamente un valor aquí, no tengo ningún valor diferente acá ni otro? Entonces, esto no me genera cambio producto de mover hacia la derecha, ¿correcto? Porque no hay ningún elemento que se mueve. Lo mismo sucede acá. Fíjense, ¿qué pasa si se tienen 2 valores al extremo derecho de la fila? Por ejemplo, X e Y. ¿Y esto qué me va a generar? Ningún valor o ningún cambio tampoco en la grilla. O sea, la fila se va a seguir manteniendo así. ¿Cuándo? Cuando resulta que X es diferente de Y. ¿Ya? Si estos 2 valores, fíjense, son diferentes, entonces no se puede hacer ningún cambio en esta fila. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es cuando yo tengo los 3 valores, fíjense, apoyados hacia la derecha. Esto también puede no generarme cambio. ¿Cuándo? Cuando resulta que X e Y son diferentes, ¿ya? Cuando resulta que Y y Z son diferentes. O sea, no vale que Z y X sean iguales, no nos interesa, ¿correcto? Entonces, si X e Y son diferentes, Y y Z son diferentes, entonces no hay cambio en la fila. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería que la fila tenga todos los elementos llenos con valores, ¿correcto? Ninguna casilla vacía. Y probablemente esta fila no va a cambiar la fila. ¿Cuándo? Cuando resulta que X no es igual a Y.
cuando resulta que I no es igual a Z y cuando resulta que Z no es igual a W. ¿De acuerdo? Entonces, en esa situación, fíjense, no habría cambio. Y obviamente, cuando tampoco hay cambio en la fila, cuando en esa fila no existe ningún valor. Entonces, toditas las casillas vacías, en el caso nuestro que habíamos dicho que los ceros identifican casillas vacías, entonces la fila quedaría intacta. Todas estas situaciones que hemos descrito aquí, fíjense, no me generan cambio alguno. En cambio, estas otras situaciones me van a generar un cambio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos valores en la fila? ¿Cuáles posibilidades de valores puedo tener? Que estén aquí acostados hacia la derecha, ¿ya? Que este esté acá, pasado uno esté el otro, pasado 2 esté el otro, que los dos estén al medio, que X esté en la posición 2 e Y esté en la posición 0, o que estén apostados o apoyados hacia la izquierda. Entonces, todas estas, fíjense, si es que tenemos esta composición, toditas estas se reducirían a X más Y cuando X es igual a Y, ¿correcto? Y toditas estas que hacen me generan cambio, ¿ya? Entonces, si en la fila hubiera solo dos valores, no importa cuán alejados están ni dónde están. Estos dos valores se reducirían a uno solo, que sería la suma de los dos valores. Y ese resultado, ¿dónde estaría acostado? Le llamaremos o inclinado en esta celda más a la derecha, cuando obviamente X es igual a Y. A ver, ¿cuándo también existe cambio? Si es que existieran dos valores. Por ejemplo, si yo tengo así, X aquí y aquí, XY, 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 cualquiera de estas composiciones, y aunque X sea diferente de Y, esto me va a generar un cambio también en la fila, ¿correcto? Porque yo tengo que recorrer de alguna manera los valores X e Y hacia las celdas que están más a la derecha. Eso sucedería cuando tenemos dos valores en la fila y los dos valores son diferentes. Cuidado, si es que Y estuviera acá en la 2, X en la 3, eso no me generaría cambio. Hay que tener harto cuidado. ¿Cuándo nomás cambia? Cuando, fíjense, empezamos en esta situación y donde llegamos a esta, hay cambios. Si estuviéramos aquí, vamos a llegar a esta, hay cambio, ¿ya? Eso hay que analizar. Esa vendría a ser una opción de cambio cuando hay dos valores en la fila. ¿Cuál sería la otra opción? Cuando hay tres valores en la fila. Por ejemplo, la única vez que esta composición cambia, fíjense, es que yo pueda sumar así. Fíjense, yo puedo sumar X más Y y recorrer Z. O la otra es mantener X y sumar Z más Y. Acá hay que tener harto cuidado que los valores que se suman siempre van a ser, entre comillas, valores consecutivos. ¿A qué se llama valor consecutivo? Fíjense, X e Y en el problema se podría considerar consecutivo porque este no impide que estos dos se puedan sumar si X e Y son iguales, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, podemos sumar ya sea XY o ZY. ¿Cuándo sumaríamos X más Y? Cuando obviamente X es igual a Y. ¿Y cuándo sumaríamos Z más Y? Cuando Y sea igual a Z. La otra opción, fíjense, es mover simplemente los elementos, ¿de acuerdo? Recorrerlos a la derecha. ¿Y en qué casos nomás eso me generaría un cambio? Cuando tenemos estas tres composiciones. Si resulta que X no es igual a Y e Y no es igual a Z, aún así esto me va a generar un cambio en la fila. ¿Por qué? Porque vamos a mover alguno de estos elementos a otra posición. Y ni bien tenemos eso, entonces eso ya se considera un cambio. Obviamente, si es que esto se da y los valores son diferentes, esto no me generaría cambio. Por eso es que acá está encerrado en llavecitas. Estas cuatro opciones me pueden llevar a estos dos reducciones. O estas solamente tres de acá me pueden llevar a una reducción que me genera un cambio
cuando resulta que existe la diferencia, ¿ya? Y lo último que tenemos es cuando la fila tiene 4 valores. Entonces, ¿cuántas posibilidades de cambio puede haber acá? Es que se sumen los 2 primeros valores y esa suma se ponga más a la derecha y los otros 2 recorran. La otra es que el primero no se sume, los 2 del medio se sumen y el cuarto se recorra más a la derecha. La otra opción es que el primero y el segundo que están a la derecha no se modifiquen y estos 2 se sumen. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿cierto? Entonces estos 2 valores ocuparían solamente una celda. Y la otra es que de pareja en pareja se sume. Vamos a tener cuidado y siempre acá está en las transparencias que te dice que un valor tienes que asegurarte que a lo sumo va a participar en una suma. Entonces el X no puede participar, por ejemplo, X más Y y luego decirle X más Z. Eso no puede ser. Ya entonces lo mismo con Y, con Z y con W. Los valores cuando se recorre solamente participan en una suma para reducir, ¿de acuerdo? O para acumular el valor. Listo. Ese vendría a ser nuestro análisis general de todas las posibles situaciones que se pueden dar en una fila, por ejemplo, si yo quiero hacer mi movimiento hacia la derecha, llamémosle, ¿ya? Entonces vamos a mirar un poquito más y sistematizar el problema. Y vamos a intentar analizar, fíjense, cómo sería mover hacia la derecha todos los elementos. Y acá se los voy a empezar a poner ya con valores. Vamos a analizar lo que teníamos acá. Entonces, dependiendo de lo que hay en la celda aquí, fíjense, si yo tengo acá, ¿qué yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar el valor más próximo que exista X, en este caso, ¿quién vendría a ser? Y. Eso es lo primero que voy a hacer. Acá vamos a hacer lo mismo. Voy a empezar en X, fíjense, acá, siempre en esta posición, y voy a ir a buscar el valor más próximo a X. En este caso sería Y, en este caso sería Y, aquí también sería Y, y aquí también, bueno, en este caso, fíjense, el próximo valor más cercano a esta celda, ¿quién sería? X, ¿ya? Eso vamos a hacer. Y lo mismo acá, fíjense, si yo me paro en la celda 3, voy a ir a buscar el valor más cercano a la celda 3, que no es la 3, obviamente. Entonces, ¿quién es? Y. Aquí, ¿quién sería? Y. Aquí, ¿quién sería? El valor más cercano a la celda 3 es X. El valor más cercano a la celda 3 es X. ¿Ya? Un valor diferente a 0. Y lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si queremos hacer un movimiento todo hacia la derecha, ¿qué dice? Vamos a empezar por esta celda, fíjense que es la 3. No importa lo que tengo acá. Por el momento no me interesa lo que tengo acá, por eso acá está un asterisco. ¿Ya? Entonces empezamos a intentar replegar los valores hacia la derecha. Bien, una vez que tenemos eso, en estas franjas celestes, fíjense, en este rango de celdas, vamos a ir a buscar el valor diferente de 0 que existe acá, ¿de acuerdo? Lo que yo le he llamado el valor más próximo a esta celda. Entonces, el valor más próximo a esta celda puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, no sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a buscar ese valor más cercano a la celda 3, en la franja azul. Y vamos a recoger la posición donde vive ese famoso valor en J. ¿Ya? Una vez que hacemos eso, entonces es lo que tenemos que preguntar. ¿Será que J existe? Por ejemplo, ¿qué tal si es que famoso J es este? ¿Cierto? Para la celda 1. Puede ser. O puede ser 2, puede ser 0. Eso significa que exista. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se va el valor y de cómo se va el valor, ahí mira, existe J límites. Entonces nos preguntamos, fíjense, lo que vive acá, ya lo que vive en esta celda, en la celda de acá, ¿es 0? Le pregunto, si lo que tenemos acá es 0, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recorrer el valor X para acá, correcto, lo recorremos aquí. Y donde antes viene X, le vamos a poner un 0.
Si es que me da esta celda roja, fíjense, como el J, que es el valor que contiene algo diferente de cero, quiere decir que en esta celda había un cero. Por eso lo ignora. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser mi celda que estoy inspeccionando. ¿De acuerdo? Si es que en esta celda hay un cero, entonces ¿qué hacemos? Que esta la arrastramos aquí. Y ahora en esta celda, ¿quién vive? Un cero, como obvio. ¿Ya? Eso estamos haciendo aquí. Y esto lo registro como un cambio en la fila. ¿De acuerdo? Acabo de hacer un cambio en la grilla. Entonces, hasta que haga un cambio, esto ya debería registrarse como un cambio independientemente de lo siguiente que vayamos a hacer. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, si en esta celda que tenemos acá no hubiera un cero. ¿Qué pasa si no hay un cero aquí? Entonces vamos a ir a averiguar qué hay en la celda J. ¿Ya? Si en la celda J, fíjense, ¿de acuerdo? En esta celda J, ¿ya? De la columna J, con esta celda anaranjada de aquí, ¿son iguales? Le pregunto. Entonces la celda anaranjada, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sumar. O sería lo mismo que decir agarrar esta celda y multiplicarlo por 2. Pero acá lo estoy queriendo poner en qué sentido, en que estoy agarrando el valor de la celda que vive en 3 más el valor de la celda de la J posición. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me va a dar? 2 veces el valor que, por cierto, en ambas celdas es igual. Lo siguiente que hacemos, fíjense, es poner 0 en la celda que hemos usado. Entonces, aquí ya no existe más X. Correcto, eso estamos haciendo. Pero, ¿qué pasaría? Fíjense, si es que el elemento de la columna de acá, de esta celda de acá, no es igual al elemento de la celda roja. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que traer este X para acá. Resulta que aquí no vive un X, que vive un Y. Y aquí que vive un X, entonces son diferentes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que trasladarlo a exactamente la celda inmediatamente después de Y. Entonces, si estábamos inspeccionando la celda 3, ¿a dónde lo vamos a trasladar? A la 2. Y luego, ¿qué hacemos? Actualizamos en 0 la celda que acabo de trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre acá, fíjense, mi columna en que empieza en 3. Entonces, aquí mi columna menos 1 que va a ser 2. A esa celda le vamos a poner lo que vivía en la celda roja. Y ni bien hacemos esa puesta, yo en la celda roja le ponga 0. Por cualquiera de estas situaciones, yo tengo que registrar que ha habido un cambio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? La única vez que yo puedo hacer esto, fíjense, cuando yo digo que existe realmente un cambio, que este X se ha movido de lugar, cuando resulta que este J que nosotros hemos encontrado es diferente de la posición 2. Porque, a ver, si es que tuviéramos que mi J es 2, entonces yo no estaría cambiando de lugar a mi X. Le dijera que el valor de la celda 2 lo vamos a poner en la celda 2, entonces eso no registraría un cambio. ¿Qué es lo que registra un cambio? Cuando resulta que J, en este caso, fíjense, mi ejemplo J, ¿cuánto vale? 1. Y col menos 1, ¿cuánto valdría? 2, son diferentes. Entonces ahí realmente hay un movimiento y registro que ha habido un cambio. ¿De acuerdo? Eso hacemos. Pero ¿qué pasa? Si mi J no es diferente a col menos 1, entonces hacemos nada, ¿ya? Y por cualquiera de las dos cosas, fíjense, por aquí cambio, por aquí cambio y por aquí cambio, yo ya he terminado de recorrer todo lo que he podido hacia la celda 3, ¿ya? Entonces, en esta ocasión que hemos hecho, hemos recorrido todo lo que hemos podido a la celda 3. Entonces, ¿qué me toca ahora recorrer? Me toca recorrer todo lo que está hacia la izquierda, o sea, llevar de izquierda a derecha, pero ¿hacia qué celda? Hacia la celda 2, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo, fíjense. Entonces, lo siguiente que vamos a tener es que ya no quiero recorrer todo hacia la celda 3. ¿Qué queremos ahora recorrer? Queremos recorrer todo lo que hubiera aquí, si es que hubiera todavía algo, hacia la celda 2. Y hacemos el mismo procedimiento.
¿De acuerdo? Y volvemos a hacer. Entonces, aquí que le pregunto, vamos a ir a buscar en esta zona la posición en la cual hubiera un valor diferente de 0. ¿Ya? Si es que hubiera, entonces hacemos el mismo procedimiento. Me fijo, esto es 0. Si es 0, traslado. Esto no es 0. Si son iguales, sumo y luego actualizo. ¿Correcto? Si no son iguales, entonces muevo siempre y cuando eso signifique un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso haríamos, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer. Y una vez que hayamos recorrido todo a la celda 2, entonces, ¿quién me tocaría hacer? A la celda 1, ¿ya? Y luego recorremos todo lo que podemos hacia la celda 1. Siempre y cuando, fíjense, yo puedo encontrar un J. A ver, esta situación que nosotros tenemos, les voy a mostrar. La situación particular ahorita vamos a hacer correr este pensamiento en todas las opciones que tenemos de celda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no vamos a obviar esto y voy a tratarles de convencer que esto funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que mi celda tiene esto? Por ejemplo, tenemos la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Vamos a hacer varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos esto, esto y esto? ¿Qué me debería decir? Que no ha habido cambio, ¿correcto? Cuando no hay cambio, acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde empezamos? Fíjense, vamos a empezar en la columna 3, ¿ya? Entonces, en la columna 3 me dice, empezamos acá. Vamos a empezar, entonces, en esta columna. Aquí empezamos, ¿sí? Mi columna, entonces, ¿cuánto va a valer la primera vez? Va a valer 3. Entonces, yo le digo, a partir de la columna, fíjense, de la 2 a la 0, eso quiere decir de aquí hacia allá, quiero que me digas si es que existe un valor diferente de 0. ¿Hay un valor diferente de 0 acá? No, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me va a decir? No existe, fíjense, no existe una posición J tal que en esta celda, en la matriz, en la fila, estamos trabajando en la fila iésima, ¿no ve? Para cualquier fila iésima, tal que un I, J, tengo un valor diferente de 0. No existe, me dice. ¿Ya? No existe esa posición. Entonces, en ese caso, termino. Resulta que ya no puedo arrastrar a la derecha. Entonces, aquí te dice, mientras existe J, no existe. Entonces, termino. No voy a hacer nada de esto si es que no existe J. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿hemos registrado cambio? No, no hemos registrado cambio. Veremos el otro caso. A ver, veremos un otro caso y decimos, ¿qué pasa si es que mi fila tiene estos elementos? Estamos en la fila iésima, en alguna fila iésima. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el 2, aquí tenemos 0 y aquí tenemos el 2? ¿Correcto? Eso es. Puede ser 2, 4, lo que sea. Incluso esto lo podemos mejorar así. Podemos agarrar y decir que no nos vamos a quedar con el 2, sino podemos agarrar un valor cualquiera, puede ser 4, 8, 16, si ustedes han jugado el juego. Esto se puede ir acumulando. Entonces, aquí le digo si aquí hay un X y aquí hay un X. Entonces, ¿en qué empieza mi columna? Mi columna empieza en 3. Me dice, anda a buscar en la zona desde el 2 hacia el 0 la posición J de algún valor, me dice, diferente de 0. Entonces, aquí, ¿qué me devolvería? Fíjense, me devolvería que mi J, ¿cuánto vale? Mi J vale 1. ¿Correcto? Entonces, existe ese J. Entramos por acá. Y le pregunto, la celda esta, fíjense, ¿ya? Y columna, le digo, la celda esta es 0. No me dice. Entonces, ¿por dónde venimos? Por acá. ¿Correcto? Por acá. Le preguntamos, ¿será que el valor que vive en la celda y columna es igual al valor que vive en la fila y columna J? Me dice, sí. En este caso la respuesta es sí.
¿cierto? Entonces me dice, en esta celda, fíjense en la celda 3, dice que tienes que poner X más X, ¿de acuerdo? Entonces en la celda 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Me dice, ponle X más X, ¿ya? Y en la celda IJ me dice, entonces esta es la fila I, ¿correcto? ¿Y J cuánto vale? 1. Aquí, ¿qué le vamos a poner? 0. La celda 2 no cambia, ¿correcto? ¿Qué era la celda 2? 0. ¿Esto qué es? 0. Ni bien terminamos de hacer eso, me dice, tu columna retrocede. Entonces, ¿mi columna dónde se va a ir? Se va a ir a 2. Terminamos de hacer esto y volvemos acá. Fíjense, ¿qué me dice? Anda a buscar, me dice. A partir de la columna menos 1, ¿dónde sería columna menos 1? 1 a la 0, me dice, a partir de aquí, anda a buscar una posición J que tenga un valor distinto de 0. Y en este caso, ¿qué me va a decir? No existe J, ¿correcto? No existe J, entonces termino. Pero como hemos hecho este cambio, fíjense, acá me dice, el cambio ha sido exitoso. ¿Ya? Entonces aquí sí hay cambio. En cambio acá le decimos no hay cambio. A ver, ¿cuál sería la otra opción? A ver, la otra opción sería que tengamos lo siguiente, 0, 1, 2, 3. Y aquí más bien tengamos esto. Fíjense, algo así. Ya esta es la fila I. ¿Dónde empieza mi columna? Mi columna empieza en 3. ¿No? Entonces le digo, desde la 2 a la 0, anda a buscar una posición que tenga un valor distinto de 0. ¿Existe la tal posición? Sí, le digo. ¿Y ese J cuánto vale? Ese J vale 1, ¿correcto? En esa posición hay una que vale distinto de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos. El elemento que vive en esta columna, dice, fíjense esta pregunta, ¿es 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? En la celda 3, 2, 1, así va a cambiar, ¿correcto? Fila 1. A esta celda no los vamos a traer X. Ni bien no los hemos traído, esta le vamos a poner 0. Esta celda ni la miramos, ¿correcto? Esa no las tocamos. Mientras tanto, no las tocamos. Le ponemos 0 y le digo mi columna ahora cuánto va a valer, 2. He terminado de hacer esto y me voy a buscar. Fíjense, ¿desde dónde voy a ir a buscar? Desde col menos 1. Desde aquí hasta aquí voy a ir a buscar un J, que es la posición de algún valor diferente de 0. Y en este caso me va a decir, no existe el tal J. Pero aquí yo ya he registrado un K. Por lo tanto, acá termina, ¿cierto? Aquí ya se terminaría. ¿Cuál es la otra opción? A ver, la otra opción que tenemos es que tu fila esté así. 1, 2, 3. Acá tengamos 0. Acá tengamos X. Aquí tengamos Y. Aquí tengamos 0. ¿Correcto? Esa es otra opción, digo. Otra configuración. Entonces, siempre donde empezamos, en la columna 3. ¿Ya? Entonces le digo, desde la 2 a la 0, en esa zona, anda a buscarme un J que sea la posición de algún valor diferente de 0. Entonces, aquí, ¿qué me va a responder J? J me va a responder 2. Le preguntamos, ¿esta celda es 0? Me dice, ¿el contenido? Sí. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Fíjense, va a cambiar así. Me dice que en esta celda no los vamos a traer a X. Me lo traslado a X. ¿Ya? Y lo siguiente que hacemos es ponerle en esta celda un 0. Y el resto no se toca por el momento. ¿Correcto? Le registramos que ese ya es un cambio y le digo, mi columna, ¿dónde debería irse? A la 2. ¿Ya? Y vamos. Y me dice, anda a buscar, me dice, en la zona col menos 1 hasta 0. Col menos 1 hasta 0 es esto. Anda a buscar un J, me dice, en esta zona que tenga un valor diferente de 0, si es que existiera. Y en este caso sí existe. J, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Correcto? Pero mi col, ¿dónde ya está? Fíjense aquí, yo ya estoy trabajando. Sobre esta celda estoy trabajando, porque esta 3 ya la moví. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué me dice? Vamos a agarrar y vamos a mover esta de aquí
para acá. ¿Correcto? Hacemos ese movimiento. Me dice, ¿esta celda es 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la celda 2, ¿qué le vamos a poner? Fíjense, le vamos a poner I, ¿correcto? Y aquí le ponemos 0 y aquí le ponemos 0. ¿Ya? ¿Cuánto va a valer mi call? Va a valer 1. Estamos viniendo nuevamente por acá. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Me dice, a partir de la zona 0, 0, anda a buscar, me dice, un valor o una posición de algún valor diferente de 0. Y en este caso no existe la tal J. ¿Sí? Y ahí terminaría. Cuando este razonamiento es correcto, cuando resulta que Y y X son diferentes. Pero ¿qué pasa si son iguales? ¿Qué hacemos? ¿Qué haría? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Qué harían si son iguales? Porque acá me lo ha trasladado. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tuviera valores así? En la celda 0, en la 1, 2, 3. Si yo tuviera 0, 2, 2, 0, esto después de procesar, ¿qué debería ser? 0, 0, 0, 4. ¿Ya? Hasta ahorita, ¿qué es lo que hace? Hasta ahorita lo que hace es esto. Fíjense que ha agarrado 0, 2, 2. Eso acaba de hacer ese pensamiento. Pero ¿cómo podemos hacer que esto se contraiga? ¿Cómo podríamos hacer que eso se contraiga? ¿Qué arreglaría? A ver, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Fíjense, hacemos esto y le digo, bueno, ya hemos logrado mover. Pero si tuviéramos algo así, ¿ya? Algo así. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Mi columna, ¿en dónde empieza? En 3, ¿cierto? Ahí empieza. Y le decimos, muy bien, vamos a ir a buscar el famoso J. En este caso, mi J, ¿qué vendría a ser? Mi J vendría a ser 2. ¿Ya? Ese es mi J. Cuando yo le digo, si es que este es 0, fíjense, si es 0, sí me dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos, ¿no es cierto? Nuestro 2 nos los traemos aquí. Y el 0 lo reemplazamos aquí, luego esto se mantiene acá. Como hemos hecho este cambio, no me conviene moverme de columna. Fíjense, en mi columna la voy a seguir manteniendo en 3. Y le vuelvo a decir, anda a buscar en este rango un nuevo J, ¿cierto? Ya no me podría dar este. Anda a mirar si es que hay un J, le digo, que tenga un valor diferente de 0, ¿ya? Si me dice eso, entonces en este caso, ¿qué me dice? J es 1. ¿Correcto? Preguntamos, ¿este es 0? No, te digo. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar. Sumo y aquí le pongo 0. Esto hacemos 0 y 0. Cada vez que yo hago, digamos, un cambio o sumo una reducción, entonces ahí recién esto le reduzco a 2, porque no puedo, cuando ya está involucrada en una suma el valor, yo ya no lo puedo volver a usar para volver a sumar, ¿correcto? Entonces, cambia a 2. Me vengo acá, le digo, esta celda 3, acabo de dejarla en paz, acabo de escribirla bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a verificar cómo trasladar las cosas hacia esta celda. Entonces, esta a partir de ahora es mi derecha. Y nuevamente le pido, en esta zona, anda a buscar un J que tenga un valor diferente de 0, si es que existe. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? No existe el fulano J. Y terminamos, ¿ya? Pero ni bien yo hice un movimiento, eso ya es cambio. Si es sumado, eso es cambio. ¿Correcto? Entonces, veamos a ver, ¿cómo se razonaría el concepto este de hacer el movimiento? Escribiremos entonces lo que estábamos haciendo hace un momento y lo ponemos así. Le decimos, si queremos mover hacia la derecha,
¿Mi columna en qué va a empezar? Va a empezar inicialmente en 3. 3, ¿correcto? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tengo que ir a buscar, fíjense, J, que es la posición. ¿En qué rango voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar en el rango desde el 2 hasta el 0. Y voy a ir a buscar ese J tal que, fíjense, el valor de esa posición J sea un valor diferente de 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Buscar en este rango. Fíjense, si es que es 3, entonces, ¿en qué rango he ido a buscar mi J? En ese rango. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hacemos. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Le decimos muy bien. Vamos a preguntar, ¿será que existe SJ? Le pregunto, ¿de acuerdo? Si me dice que existe SJ, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estas cosas. Lo primero que preguntábamos es si es que esta celda era 0. No voy a escribir matriz para hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Entonces le digo, en la fila I, porque estamos inspeccionando esto, fíjense, para la fila I-ésima, ¿cierto? En la fila I nos movemos ¿dónde? En las columnas, hacia ese lado nos vamos a mover, ¿ya? Para apoyar o mover hacia la derecha, vamos a empezar desde la derecha a la izquierda, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer para poder amontonar las cosas hacia la derecha. Entonces le preguntamos, ¿será que el elemento que vive en esta posición, será que es 0? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es trasladar este valor, fíjense, acá, ¿ya? Entonces, a la matriz I, columna col, le vamos a poner el valor que vivía en la matriz fila I, columna J, que vendría a ser esta posición. Ya mi J es 2. Una vez que hacemos eso, habíamos dicho que si es que nosotros movemos, no vamos a cambiar mi columna. ¿Correcto? Esta columna no cambia, se mantiene aquí. Siguen 3 para acá mi columna. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar de 3? Aquí va a cambiar de 3, va a cambiar a 2. Cuando yo ya lo uso para una suma, o cuando no puedo sumar, entonces recién cambió de valor. Entonces escribimos eso. Le digo, si es que esto es así, bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que la columna o el dato que yo he movido, lo vamos a poner con 0. ¿Correcto? Eso hacemos. ¿Ya? Y no nos movemos en la columna, zapateamos. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Lo siguiente entonces, ¿pero qué pasa si fuera no? Me dice. ¿Qué pasa si es que el valor, que vendría a ser este otro caso, fíjense, ¿qué pasa si el valor de la celda col, de la columna col, para la fila I, no es 0, ¿cierto? Es diferente de 0. Entonces, ¿qué tenemos que ir a averiguar? Si el valor más próximo a este valor es igual a él. Si son iguales, se suma y avanzamos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿qué preguntamos? Vamos a preguntar si el elemento que vive en la posición I, en la columna col, ¿será que es igual al elemento que vive en la columna J de la fila I? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, fíjense, entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar. Eso es lo que yo hace rato lo había puesto como la suma de las dos columnas. Ya, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a agarrar y sumar la columna. Fíjense qué columna vamos a sumar. Vamos a sumar esta más esta. ¿Y dónde vamos a poner el resultado de la suma? En esta columna. ¿Correcto? Aquí. Siempre donde está apuntando col. Muy bien. Ni bien hacemos eso, entonces, ¿qué le decimos? Vamos a agarrar MI y vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Esto sería equivalente a 2 por eso, ¿cierto? Si esta celda es igual al contenido de esta celda,
Entonces, la suma de estos dos me da 2 por esto. 2 por 2, que sería 4. ¿De acuerdo? Eso estamos así. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O solita estoy pensando? Sí, gracias. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Una vez que hemos utilizado ese valor, fíjense, mucho cuidado. Una vez que hemos utilizado ese valor de la posición J, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en 0 para que no lo volvamos a usar, porque si no, vamos a estar en serios problemas. Y en esta ocasión sí es interesante reducir la columna, ¿correcto? Entonces, la columna, ¿qué debería ser? Debería ser reducida en la columna -1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bien, una vez que tenemos eso y hemos analizado este caso, ¿de acuerdo? Acabamos de mejorar este caso que teníamos en la transparencia. Entonces, veamos, vamos a arreglar este asunto en la transparencia que tenemos. En la transparencia, fíjense, nosotros tenemos un montón de cosas y al final vamos a llegar a esa cosa tan bonita que tenemos ahí. ¿Qué es lo que deberíamos tener? En este caso, entonces, no me conviene avanzar. Por lo que hemos visto, esto no me conviene hacer, ¿correcto? Esa partecita no me conviene hacer. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacemos? Movemos, pero nuestra columna no me conviene mover, porque si no, este caso particular que teníamos acá, que era cuando tenemos una composición 0, 2, 2, 0, no sumaría. ¿Qué es lo único que me haría? Me haría esto, así haría el procedimiento, y luego haría este otro, ¿de acuerdo? Pero eso sería incorrecto, porque cuando yo recorro hacia la derecha, ¿esto qué me debería dar si estamos en esta situación inicial? Recorrer a la derecha, mover a la derecha, debería darme esto, ¿ya? Entonces, si evitamos el caminar cuando hay un 0 y zapateamos sobre ese, entonces vamos a trabajar de manera correcta en lo que estamos queriendo hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos venimos aquí. Le decimos, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros no queremos no tenemos, por ejemplo, estos otros valores, entonces no son iguales, entonces no sumamos, pero ¿qué es lo que probablemente podríamos hacer? Probablemente los vamos a cambiar, ¿ya? Entonces me vengo aquí al algoritmo, que es el mover hacia la derecha, que este es el completito. ¿Qué fila me conviene anular? Me conviene anular esta, ¿ya? Ahora sí. Haremos ejecución de este proceso y chequearemos, y si ustedes me ayudan, ya debería estar esto funcionando de manera correcta, ¿ya? Vamos a hacer nuevamente nuestro análisis con ayuda de la pizarrita y vamos a ver que todo esté funcionando de manera correcta, ¿ya? Bien, acabamos de ver que este es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer para mover a la derecha. A ver, ¿alguna otra situación de estado me pueden dar? ¿Tienen alguna otra situación? Por aquí por WhatsApp, pásenmela. 0222. ¿Ya? Vamos a ver cómo podríamos hacer esa. Y vamos a chequear cómo funciona. ¿Ya? Entonces, 0222 dice, vendría así. Me dice 0222. ¿La columna en qué empieza? La columna empieza en 3. Por lo tanto, ¿en qué rango de valores vamos a ir a buscar? ¿Alguna posición de algún valor que sea diferente de 0? Desde el 2 hacia el 0, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué me va a decir? Esta es la posición 3, esta es la posición 2, 1 y 0. Esta es la fila I, para cualquier fila I. ¿Esto qué me va a responder? J es 2. Preguntamos, ¿esto es 0? Le pregunto.
No me dice. Entonces, ¿esto es igual que esto? Le pregunto. Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 4 aquí, 0 aquí, ¿cierto? Y ni bien hemos hecho eso, registro. Acabo de cambiar. Y esta mi columna ya no debería ser 3. ¿Cuánto debería ser? 2, porque este 4 ya no lo puedo utilizar ni siquiera para sumar más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría mi fila hasta ahorita? Así. Mi columna, ¿en dónde está? En 2. Le digo, entonces, en el rango, esto menos 1 a 0, entonces desde aquí hasta aquí, anda a buscar la posición J de alguna celda que tenga el valor diferente a 0. Entonces, ¿qué me va a responder este? J me va a decir 1. ¿Correcto? Entonces, preguntamos, la celda que vive o el dato que vive en la celda 2 de la fila I, fíjense es 0. Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover este aquí, ¿correcto? Entonces le digo 0 por aquí, 2 aquí, 4 aquí, este ya no lo muevo y 0 aquí. Y no movemos mi columna. Fíjense mi columna, ¿dónde se queda? En la 2. Y le vuelvo a decir, desde 1 hasta 0, anda a averiguar si hay un J cuya posición tiene un valor diferente de 0. En este caso me dice ya no existe el tal J. ¿Correcto? Y termina. ¿Entendido? Así se habría movido. ¿Algún otro caso? ¿Otro caso? Ok, vamos a hacer. Te dice 0, 1, 2, 3, ¿no? Mi columna, ¿dónde empieza? Empieza en 3. La composición es 2, 0, 2, 2. Me dice. Entonces, esta celda vamos a tratar de fixear primero, de recorrer, ¿ya? Dice 2200. ¿Perdón? 2202, se había equivocado. Bueno, igual, cualquiera. A ver, vamos a ver, cualquiera de los dos debería funcionar. ¿Ya? Vamos a agarrar 2202. No hay problema. Le decimos 2202. Entonces, esta celda vamos a querer hacer. Seguiría sumando. No, cuando llega a 1024 ya no suma. Sí, eso, pero es otro control. Ahorita estamos queriendo ver cómo se hace el recorrido. En este caso, fíjense, mi columna es 3. Entonces, ¿en qué rango de valores vamos a ir a buscar? Entre este rango de valores. Y le digo, quiero obtener el valor más próximo a esta celda, distinto de 0. Quiero saber su posición. Entonces, ¿qué me va a responder este? Me va a decir que en la posición 1 vive ese fulano valor. ¿Correcto? Existe. Preguntamos, ¿esta celda es 0? No. ¿Esta celda tiene el mismo valor que esta? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos. Ni bien sumamos, esta la reemplazamos en 0. ¿Sí? Y ni bien hacemos eso, fíjense, mi columna, ¿a dónde debería irse? A 2. Reducimos. Esta no la movemos, esta no la tocamos. ¿Cuáles celdas nomás hemos trabajado? Estas dos. ¿Correcto? Esas dos. Muy bien. Mi columna, fíjense, y acaba de mover a 2. Entonces me dice, esta celda ahora queremos poner, a esta celda queremos recorrer. Entonces, ¿qué rango de valores tenemos que ir a analizar? Este. Quiero ver, le digo, ¿cuál es el valor de J? Que tenga un valor diferente a 0, más próximo a esta celda, sin que sea esta celda. Entonces, ¿qué me va a responder? Me va a responder J, 0, ¿cierto? Eso me va a responder. Le pregunto, esta celda que estamos inspeccionando, que está especificada con ese valor, ¿es 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos. Le pongo 0 aquí. Esta no la toco. Acá le pongo el 2 y esta tampoco ya la toco. ¿Correcto? Y mi columna aquí no disminuye. Mi columna sigue siendo 2. Una vuelta más, le digo.
En el rango, fíjense, sigo en esta columna. Aquí sigo queriendo amontonar las cosas aquí, ¿ya? Entonces le digo, en el rango, más hacia allá, más hacia la izquierda, anda a buscar la posición de la columna en la cual existiera un valor diferente de 0. Y en este caso, ¿qué me va a decir? No existe J, ¿correcto? Y ahí termina. ¿Entendido? Termina de inclinar la fila hacia la derecha. Por este ya hay cambio. Por aquí también hay cambio, entonces toda la fila a la derecha me ha generado un cambio. ¿Correcto? Cualquiera de esas dos. Ahora, lo que tú dices, Juan Manuel, si ya llegamos en algún momento a 1024, ya deberíamos haber terminado el juego, ¿correcto? No deberíamos estar moviendo más cosas. O si movemos, al terminar de mover, cuando analicemos, si mi suma total llega a ser 1024, entonces ya deberíamos parar el juego. Eso quiere decir, aquí también podríamos introducir otro control, pero por el momento no está. Cada vez que tú sumes, deberías ir a registrar, ¿correcto? Si es que esa suma te ha generado un 1024. Ya, si te ha generado 1024, entonces en tu suma deberías actualizar o deberías tener la mayor suma, eso, pero es otro control. Ahorita, ¿qué es lo único que estamos haciendo? Recorriendo, ¿correcto? ¿Alguna otra configuración más que quieran? A ver, vamos a llenar todita la grilla. ¿Qué pasaría si tuviéramos en la fila algo así? Si tuviéramos 4, 2, 2, 4, por ejemplo. Entonces, ¿mi columna en qué empieza? En la 3. Entonces, ¿qué estamos queriendo? Que estamos queriendo recorrer lo más que podamos a esta celda, si es que se puede. Entonces, en este rango de valores, le pregunto cuál es el J, ¿ya? 0,48 no haría nada. Ahorita te muestro cómo funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, queremos el valor diferente a 0 más próximo a esta celda. Entonces, ¿qué me va a devolver? J, ¿en qué posición vive? En la posición 2. ¿Correcto? Pregunto, ¿esta posición es 0? No. ¿Lo que vive en esta posición es igual a lo que vive en esta posición? No, me dice. Entonces, fíjense, no hay cambio, ¿ya? En este movimiento no hay cambio. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir. Mi columna ya no es 3. Aquí no he podido hacer ninguna mejora. Entonces, fíjense, la siguiente vuelta no he cambiado nada. No he cambiado ni este, no he movido nada. Me vengo acá. Y mi columna y es 2. Le pregunto entonces, en lo que resta a la izquierda, en este lapso, anda a buscar la posición J del valor diferente de 0 más próximo a esta celda por izquierda, ¿no es cierto? ¿Y qué me devolvería este? Este me devolvería 1, ¿ya? Eso me devolvería. Entonces, cuando tenemos esto, le preguntamos, ¿este 0? No me dice. ¿Esto que tenemos aquí es igual a esto? Sí me dice. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le ponemos 0 aquí, sumamos 4 aquí y le decimos 4 aquí. Y ni bien hemos hecho eso, fíjense, esto que hace, reduce. Esta celda yo ya no la tengo que tocar porque este valor no puede estar involucrado en más de una suma. Van a tener harto cuidado. Y así juega el 1024. Si no, fácil sería ganar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empujar hacia esta derecha todos los valores. Van a tener cuidado. ¿Ya? Esto no, jamás. Eso te daría, ahorita te digo, Jorge, ¿qué te daría? ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, mi call, ¿cuánto vale? 1. Entonces, en este rango de valores voy a ir a buscar el valor, fíjense, diferente de 0 más próximo a esta celda. ¿Y qué me va a entregar mi J? Mi J me va a entregar 0. ¿Cierto? Le pregunto, ¿esta celda es 0? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos, ¿cierto? 4, 4, 4. Y aquí ponemos 0. No movemos mi columna. Fíjense, mi columna sigue en 1. E intento, le digo, en este rango de valores quiero que me vaya a decir si es que hay alguna celda que tiene un valor diferente de 0. Entonces, ¿esto qué me va a decir? No existe J. Hemos terminado. ¿Correcto? Pero en realidad no por este. Por este acabamos de generar un cambio.
¿Está bien? Y por este también acabamos de generar un cambio. ¿Entendido? Jorge, tu ejemplo que tienes ahí, que sería el 22, 4, 8, ¿eso a qué debería salir? Eso debería salir 0, 4, 4, 8. Así debería ser. ¿De acuerdo? No, si recorremos y empujamos hacia la derecha, movimiento a la derecha. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. ¿Correcto? Y ese tu 48, fíjense, tu 48, este sería 0048. Eso no me generaría movimiento, ¿cierto? Eso me mantendría 048 nomás. ¿Correcto? Y el 084 lo mismo. ¿Está bien? Pero fíjense, este 2248 va a funcionar también bien. Este es 2248. Esto es posición 3, posición 2, 1 y 0. ¿Mi columna en qué siempre va a empezar? Cuando estamos queriendo hacer hacia la derecha, en la 3. Entonces, ¿dónde estoy queriendo empujar todo lo que pueda? Acá. ¿Y dónde voy a ir a buscar el valor diferente de 0 más cercano a esta celda? En este rango. Entonces, ¿eso qué me va a responder? Ahí vive. Le pregunto, este 0 no me dice. Este y este son iguales, no me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos. ¿Correcto? Nos movemos acá. Y en la siguiente ejecución, fíjense, ¿hacia dónde estoy queriendo empujar? Hacia esta celda. Esta ya no, porque no se puede. ¿Correcto? Esta no me genera cambio. Fíjense, no me genera ningún cambio. Venimos acá. Y le digo, en este rango de valores, anda a buscar el valor más cercano, distinto de 0 a esta celda. En este caso, ¿qué me va a responder? Me va a responder que mi J es 1. Este sería mi J2. ¿Correcto? Entonces nos fijamos, este 0 no me dice. Este y este son iguales, no me dice. Entonces, este no me genera cambio. Todavía no he cambiado nada en la fila. ¿Sí? Y retrocedemos a la 1. Entonces, lo siguiente que vamos a intentar hacer es recorrer todas las cosas hacia esta celda de acá. ¿Correcto? Estas las dejamos en paz. Estas dos que ya hemos pasado, ya no las podemos tocar, porque se supone que ya las hemos analizado. Entonces, este 4 y este 8 no se pueden mover más allá, no se pueden sumar ni nada. Entonces, como ya tenemos esto, ¿cuál sería el rango donde vamos a buscar el valor más próximo a esta celda distinto de 0 hacia acá? ¿Esto qué me va a responder? Me va a responder J0. ¿Cierto? Le pregunto, ¿esto es 0? No me dice. ¿Esto es igual que esto? Sí me dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar. Tenemos que ponerle 0 aquí. Aquí le pongo 4. Eso no toco, ¿no es cierto? El 48 que teníamos aquí no toco. Y lo siguiente que hacemos es avanzar. 0. Fíjense, me vengo aquí a la celda 0. Entonces, ahora tengo que tratar de recorrer todo lo que pueda aquí. ¿Y dónde vendríamos a buscar el rango? Aquí. Y como ya no existe esto, entonces esto va a terminar. ¿Correcto? Entonces, si mi rango, fíjense, ya llega a 0, si llega a mi límite, que es 0, entonces ya debería terminar. ¿Entendido? Eso es. Dice ¿Ya? una pregunta. Dime. ¿Ese 0 sería un número aleatorio? ¿Este? Sí. No. O sea, O sea, a ver, sí. no, cuando tenemos en el juego del 1024, así hemos pensado, ¿no es cierto? El 1024, fíjense, así empieza. La grilla te va a empezar con 2, 2. Donde sea te lo va a poner 2, 2. ¿Ya? Pero para nosotros, nuestra grilla, fíjate, así es. Si es que fuera esa la grilla que te ha generado inicialmente en el juego, para nosotros, ¿cómo está esta grilla? Esta grilla está así, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, un espacio vacío para nosotros, ¿cómo se representa? Con ceros. ¿De acuerdo? Así sería. Esto se ve en el juego y así internamente, esto es una representación interna que nosotros tenemos de la grilla. Entonces, el 0, ¿qué significa? Que la celda está vacía, entre comillas. ¿Entendido? Sí, Lice, gracias. ¿Ya?
Entonces, así va a empezar nuestra grilla, ¿correcto? Así miramos y así representamos. Entonces, buena pregunta, gracias. El 0, fíjense que representa que no hay valor, diga. ¿Entendido? Eso representaría. ¿Está bien? Entonces, nos vengamos acá y lo hemos arreglado. Y este es el algoritmo, fíjense, que hace ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va recorriendo? Va recorriendo así. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos posicionamos en la columna 3, ¿correcto? Y luego vamos a ir a buscar en la zona del 2 al 0 alguna posición J que tenga un valor próximo distinto de 0. Si es que en la columna, en esta, tenemos un 0, entonces hacemos el cambio, pero no avanzamos en la columna, zapateamos. Pero si en la columna hubiera algo diferente de 0, me pregunto, si son iguales los dos valores próximos, entonces los sumo, ¿cierto? Y me muevo de columna, porque jamás un valor puede participar en más de una suma. Cuidado, y me muevo, ¿cierto? Retrocedo. Pero si es que no es igual, entonces lo muevo, ¿cierto? Pero no podría moverlo, fíjense, a la posición en la que estoy, ¿correcto? ¿A dónde tendría que moverlo? Probablemente esta posición, ¿sí? O directamente lo puedo dejar también si ustedes quieren. Ya lo podemos dejar aquí y luego venimos a hacer el mismo problema con ese asunto por acá, ¿ya? A ver, trataremos entonces de razonar una solución. Y en este caso, ¿me convendrá mover? Es la pregunta. Si no son iguales, entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo seguir recorriendo y hago nada. Fíjense, eso podemos hacer. A ver, entonces, analizaremos este caso. ¿Qué pasa si tenemos 0, 1, 2, 3? Analizamos este y luego vamos a chequear qué es lo que sucede. ¿Qué pasa si tenemos 2 aquí y tenemos 4 aquí? ¿Cómo hemos procedido? Hemos dicho, quiero mirar este. Y el próximo valor que me daría es J1, ¿cierto? Le pregunto, ¿es 0? No, me dice. ¿Son iguales? No, me dice, ¿cierto? No son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. No movemos, lo mantenemos nomás así. Y lo que vamos a venir ahora es a tratar de arrinconar así esta celda. ¿Entendido? Entonces, es mucho más fácil que lo que tenemos ahí analizado, todas las situaciones en este caso, ¿ya? Entonces, escribiremos el procedimiento aquí. Le digo, eso es lo que estábamos haciendo aquí. Si es que son iguales, entonces las sumamos, ¿sí? Pero si no son iguales, entonces facilito, ¿qué es lo único que hacemos? Si me dice que no son iguales, entonces básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos la columna, ¿cierto? Col menos 1. Y estaría. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, aquí eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, este algoritmo. De acá tenemos, lo vamos a limpiar y veamos cómo funcionaría los distintos casos. A ver, el que ahorita hemos hecho, tenemos posición 0, 1, 2 y 3. Para la fila iésima, habíamos hecho 0, 2, 0 y 4, ¿correcto? Le preguntamos, ¿mi columna en qué empieza? Dice, mi columna va a empezar en 3, ¿sí? Y esta es la celda que estamos inspeccionando. Vamos a ir a buscar J en el rango 2, 0, dice. Entonces, en este rango, 2 al 0, voy a ir a buscar un J que tenga un valor distinto de 0. Entonces, ese va a ser mi J. ¿Cuánto va a valer mi J? Mi J va a valer 1. La posición, fíjense, no me interesa el valor, me interesa la posición. Ya esto me está devolviendo. Preguntamos, ¿este elemento que vive aquí es 0? No dice. Entonces me vengo por acá, ¿cierto? No. Preguntamos, ¿será que este valor que vive aquí es igual que este? Le pregunto, no me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos, ¿cierto? Nos venimos aquí y 2. ¿Correcto? Entonces, mi arreglo, ¿cómo sería? 0, 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que arrastrar todo lo que pueda a este lado.
Pero como siempre, ¿en qué rango de valores vamos a ir a buscar ahora? Fíjense, lo siguiente que tendríamos que hacer, una vez que tenemos esto, si no, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que ir a buscar ese fulano J en el rango, fíjense, 2 hacia la 0, ¿ya? Hacia 0, tal que el valor de esa celda sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces eso vamos a hacer. ¿De dónde vamos a ir a buscar? Ya no es verdad, desde el rango 2. ¿Desde qué rango vamos a ir a buscar? Desde la columna -1, ¿ya? En este caso, si mi columna vale 2, ¿desde dónde voy a ir a buscar? Desde el 1 al 0. Si encuentro ese J, como es este caso, fíjense, encuentro el J y mi J aquí, ¿qué me va a decir? Mi J me va a decir 1 de nuevo, ¿no? Preguntamos, ¿este valor es 0? Sí, me dice, se entra por aquí. Fíjense, se va a entrar por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Le pongo 2 aquí, le pongo 0 aquí. Este no lo tocamos. Este ya nunca más lo vamos a tocar. Y le pongo 0 aquí. No retrocedo, ¿correcto? Mi columna en esta ocasión se mantiene en 2. Volvemos a hacer. Busca en este rango, me dice, fíjense, busca en ese rango la columna que tenga el valor diferente de 0 más próxima a esta celda. Aquí, ¿qué me va a decir? No existe. ¿Correcto? Ya no existe. ¿Sí? Eso. A ver, teníamos un caso aquí bien interesante, que era este. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tendríamos que hacer? Hasta que hay una condición, es que no exista J, terminamos. Y la otra condición es cuando nosotros hayamos llegado al límite. Por ejemplo, si nosotros hemos llegado al 0, a esta posición 0, fíjense, y estoy queriendo recorrer hacia el 0 todo, aquí ya no hay más posibilidades, ¿no ve? Aquí ya no hay nada. Entonces acá controlaremos eso. Le preguntamos. Y además, le digo, ¿qué más deberíamos controlar? Y además, que nuestra columna sea diferente de ¿quién? Sea diferente de 0. Ese sería mi límite, ¿entiende? Sí, es mi límite hacia la izquierda. ¿Correcto? Y ya estaría. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, me voy a agarrar una hoja en blanco acá y vamos a poner esto. ¿Sí? Vamos a agarrar y lo que había escrito acá, lo vamos a traspasar para aquí. ¿Ya? Ese sería el razonamiento para hacer un recorrido hacia la derecha, ¿ya? Para correr los elementos hacia la derecha. ¿Cómo sería hacia la izquierda? ¿Cómo creen que sería hacia la izquierda? ¿Cómo sería hacia la izquierda? Suma de izquierda a derecha. Exacto, muy bien. Sería así, fíjense, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a encontrar cosas similares, ¿ya? A ver, ya sabemos un razonamiento bien interesante que hemos hecho hacia la derecha. Entonces, vamos a hacer, ¿qué pasaría si quisiéramos movernos ya también hacia la izquierda? ¿No es cierto? Queremos inclinarnos hacia la izquierda, sí. Esta es mi fila iésima. Y supongamos que aquí tenemos, a ver, esta combinación, 22, 48, ¿cierto? Esa es la última, por ejemplo. Entonces, como su compañero dice, como Miguel dice, ¿dónde empezaría la columna? En esta ocasión empezaría en la 0. ¿Correcto? Entonces, ¿hacia dónde quiero inclinarme? Hacia acá, ¿ya? ¿Y cuál es el rango de los valores donde yo voy a ir a buscar el J que es la posición que tiene el valor más próximo a la celda? Distinto de 0 sería entre 1 y 3. Fíjense ahí. ¿Entendido? Ahí vendría a buscar. En este caso, ¿qué me devolvería mi J? Fíjense, mi J me dijera que es
1. ¿Ya? Y pregunto, ¿esta celda es 0? No. ¿Esta celda tiene lo mismo que tiene esta celda? Sí. Entonces, sumalas, me dice 4. ¿Correcto? Ni bien hago eso, registro cambio. Ponle un 0 aquí y el resto de las celdas manténelas tal cual. Y movete en la columna. En este caso, ¿hacia dónde me muevo? Hacia la 1. ¿Correcto? Entonces, en esta ocasión, ¿dónde estoy queriendo mover los elementos? Hacia esta celda. ¿Entendido? Volvemos a hacer lo mismo. Le digo, iremos a buscar en este rango de valores, dice de 2 a 3, ¿qué cosa? La celda o la posición J del valor más próximo a esta celda distinto de 0. Entonces, ¿qué me debería de responder esto? Esto me debería responder 2, ¿cierto? Preguntamos, ¿esta celda tiene 0? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos. Le digo 4 aquí. Este 4 no lo movemos para nada. Acá reemplazamos con 0 porque ya lo hemos movido, ¿cierto? Aquí ya no debería estar este 4. Y en la siguiente vuelta no modificamos este. Este zapatea nuevamente en 1. Y vamos a intentar acumular aquí, por si acaso encontráramos otro 4 más allá, ¿cierto? Pero este ya no lo tocamos, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Anda a buscar en este rango, fíjense, el J, la posición J, que esté más próxima a esta celda con un valor distinto de 0. Entonces, ¿qué me va a devolver aquí? J me va a devolver 3. Le pregunto, ¿esto es 0? No me dice. ¿Esto es igual que esto? No, me dice. Entonces, no pasa nada. ¿Hacia dónde se va? Se va a ir hacia la columna 2, ¿cierto? Así va a cambiar. Entonces, mi filita, ¿cómo ha quedado? Así. ¿Qué es lo que yo tengo ahora que hacer? Tratar de llevar todos mis elementos a esta celda. ¿Ven? ¿En qué rango tengo que ir a buscar el J que tenga el valor distinto de 0 más próximo a esta celda? Acá, en este rango. ¿Y qué me va a devolver aquí? J3. Le pregunto, ¿este es 0? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos este aquí y mantenemos ese con 0, cambiamos y estas dos celdas no se mueven. ¿Correcto? ¿Qué hacemos? Ni bien hemos hecho este cambio, pero porque era 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos seguimos manteniendo en la celda 2. Cuando este es 0, no caminamos, ¿cierto? Nos quedamos. Entonces, resulta que acá yo voy a intentar ponerle más a la izquierda con todo lo que haya hacia la derecha, que vendría a ser el rango de aquí para la derecha. Voy a ir a buscar un J que tenga un valor diferente de 0. Y en este caso, el famoso J ya no existe, ¿cierto? Y acá terminamos. ¿Correcto? Pero aquí fíjense, basta que hay un cambio, entonces mi cambio se enciende. ¿Cuál era el otro caso que teníamos? Era este caso donde no se podía mover nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos 0, 1, 2, 3 para ver cuál es mi límite acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 4, 2, 4? ¿No es cierto? ¿Dónde empieza mi columna? Mi columna va a empezar en 0, ¿no? Entonces le digo, a esta celda voy a intentar poner todo a la izquierda. Le pregunto, en este rango que están a la derecha, voy a ir a buscar el valor diferente de 0 más próximo a esta celda. ¿Quién es? Mi J me va a dar 1. Existe. Le pregunto, ¿este es 0? No. ¿Son iguales? No. Entonces, este lo dejo en paz, no se puede reducir. Y el resto de mi fila tampoco la muevo, pero mi columna aumenta. Le digo, ahora, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que intentar poner hacia la izquierda hasta este tope, ¿no? Preguntamos, ¿en este rango hay algún valor distinto de 0 próximo a esta celda? Sí. ¿Qué me va a responder? J2. ¿Este es 0? No me dice. ¿Este es igual que este? No me dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos. Y le digo 2. ¿Correcto? No muevo y no he generado cambio. No le digo que no hay cambio. Entonces, nos venimos a esta celda. Y vamos a tratar de poner todo lo que podamos a esta celda. Recorrer a la izquierda. Misma idea. ¿Qué rango vamos a vigilar? Este. Y en este caso, ¿qué me va a responder? El J3.
Le pregunto, ¿este es 0? No. ¿Son iguales? No, me dice. Entonces dejamos en paz a esta mi celda. Este no se puede reducir y caminamos. ¿A dónde nos vamos a caminar? Al 3. Pero cuando nosotros llegamos al 3, nosotros ya deberíamos terminar, ¿correcto? Porque resulta que aquí yo ya no le voy a poder acumular porque aquí ya no hay nada, ¿cierto? Ese sería mi límite de terminación. ¿Ya? Escribiremos entonces, fíjense, similar procedimiento. Agarramos y le decimos control pase, ¿ya? A diferencia del otro, ¿en qué empezaba la columna? En la 0. Y mi rango de dónde a dónde tenía que ir a buscar, mi rango tenía que irse a buscar de la primera vez desde el 1 hasta 2 inclusive, hasta el 3. ¿Cierto? Ese es el valor más próximo a la sexta. Entonces, si existe este famoso J, fíjense, vamos a ir al razonar. Entonces, y además, si mi volumen es de 3, ese era mi límite, correcto, en esta ocasión. Le pregunto, si el elemento que vive en la columna o en la celda están queriendo aglomerar al 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover ese valor. Vamos a reemplazar. Y en este caso no caminamos, ¿cierto? Nos mantenemos en la columna. Pero aquí a ver qué tenemos, hemos hecho un cambio. ¿Ya? Pero si es que no fuera 0, entonces voy a preguntar si los valores son iguales. Si los valores son iguales, entonces los sumo, y el valor que más hacia la derecha lo vuelvo a 0. Y aquí caminamos en la columna. Reduzco el volumen, porque puedo utilizar un valor a no reduzco, ¿no es cierto? Que tengo que hacer acá, tengo que sumar mi volumen. Proyecto de 1 en 1. ¿Cierto? Sum. Pero si es que los valores no son diferentes, podemos acercar y sumar. ¿Cierto? A partir de dónde vamos a ir, de la columna más 1, ¿hasta dónde vamos a ir? Hasta 3, que debería ser mi rango. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Mismo procedimiento. ¿Alguna duda? Y eso solo me preguntar sobre, digamos, la celda. No son días que nosotros lo vemos como puro ser. Sí. Al mover izquierda por derecha o abajo, se añadiría un izquierda, ¿verdad? O 4. No sé, eso es otro proceso. Cuando que añada un número, eso ya no es proceso de movimiento. El movimiento es lo que hemos hecho ahorita. Se mueve solamente con los valores que tiene. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Esa era tu pregunta? No te he entendido. O sea, digo son para izquierda, pero necesito el código para aleatorio, en cualquiera de Esa es otra cosa. Poner un número aleatoriamente, esa es otra cosa. Esto solamente me permite mover. ¿De acuerdo? A ver, recordemos la implementación. Fíjate, acá estaba así. ¿Qué decíamos? Para mover, por ejemplo, hacia la derecha. Eso es lo que estábamos haciendo. Para mover hacia la derecha, ¿qué teníamos que averiguar? Si el juego no ha terminado, es decir, no perdiste, no ganaste, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a mover las filas a la derecha, ¿de acuerdo? De la matriz. Y después de mover las filas, esto me debería reportar si producto del movimiento me ha generado un cambio en la grilla. Si me ha generado un cambio, entonces vamos bien, ¿no es cierto? Voy a generar un reporte de acuerdo al cambio. Ahora nos vendremos aquí a este generar reporte. Y fíjense, este generar reporte va a recibir este cambio. Si es que ha habido cambio, si es verdad, entonces va a ir a preguntar si la suma máxima que tienes en la grilla es 1024, si es así, ganaste. Va a ir a preguntar si ya no se puede mover, no se puede insertar, correcto. Si es así, entonces perdiste. Pero si no ganaste y no perdiste, pero hubo un cambio en la grilla, ¿qué es lo que vas a ir a hacer? Vas a ir a poner aleatoriamente un número, ya sea 2 o 4 en la grilla, pero eso ya es independiente de la movida, ¿te das cuenta? Aquí está, aquí voy a ir a poner. ¿Entendido?
¿Qué estamos nosotros razonando? Fíjate, nuestro proceso aquí lo hemos dejado. A ver, mi mover a la derecha estaba aquí. Resulta que mover a la derecha consiste en mover las filas a la derecha. Y luego, resultado de ese procedimiento, me debería generar una bandera que me diga si cambió o no cambió la grilla, y dependiendo de eso me va a generar un reporte correcto, ¿cierto? Pero a ver, ¿qué sería mover las filas a la derecha? Mover las filas a la derecha sería mover las 4 filas de la grilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que desplazar fila por fila a la derecha. Fíjate, estamos pensando. ¿Ya? Este es el desplazar fila a la derecha, una fila. Ese es el que hemos pensado todo este momento. ¿Ya? Estamos haciendo ahorita, este procedimiento. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, Lisa, gracias. Eso, ¿ya? Ok, nos vendremos aquí de nuevo. A ver, estos dos lo voy a pintar de distinto color. El de abajo, fíjense, es para mover a la izquierda, y el que está en negro es para mover a la derecha. Pero si ustedes se fijan, es similar. ¿Correcto? Podríamos incluso escribir el mismo código y lo voy a copiar aquí. A ver, vamos a intentar hacer un tercer código aquí que sea la unión de estos dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir que vamos a empezar en un valor inicial. ¿Ya? Entonces le digo, vamos a empezar en un valor inicial. Para este caso, fíjense, para este caso, mi INI, ¿cuánto vale? Mi INI vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Para ese caso particular, fíjense, mi INI vale 3. ¿Cierto? ¿Sí? Si yo le digo que este call va a empezar en INI, aquí en que empieza en 3. Aquí abajo, ¿en qué empieza mi INI? ¿O en qué empieza mi call? Mi call aquí abajo empieza en 0. ¿Correcto? ¿Entienden eso? Sí, eso que esté en verdecito, mejor lo voy a pintar de rojo para que se note mucho mejor lo que estamos haciendo. Para que se mire así, es más fuerte el rojo, lo vamos a pintar en rojo, ¿ya? Entonces, para esa ocasión, el INI es 3. Para esta ocasión, el INI, ¿qué cosa es? Es 0. Y fíjense acá que le he dicho, este es mi INI, ¿no es cierto? Mi call, ¿dónde va a empezar? En INI. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Mi rango, fíjense, ¿de dónde a dónde empieza aquí? Si es que mi call empieza en 0, aquí empieza en 1. Eso quiere decir que va a empezar en la call más 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? En call más 1 hasta 3. Fíjense aquí, mi call empieza en 3 y mi rango ¿en dónde empieza? En call menos 1, que sería 2 al 0. Estoy cambiando, ¿cierto? Este empezaba en 2, 0, que sería equivalente a decirle call menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Me siguen? Ok. Pasito a pasito estoy haciendo. Entonces, fíjense, este y este se parecen. ¿Cuál es la diferencia? Aquí resto y aquí sumo, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir aquí que la forma en cómo se mueve el call es así. Le voy a decir que el paso en esta ocasión es menos 1, ¿ya? En cambio, aquí abajo, mi paso, ¿cómo es? Mi paso va a ser, ¿cuánto va a ser mi paso? Mi paso va a ser más 1, ¿correcto? ¿Entienden eso? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. Gracias. Entonces aquí, ¿qué podemos cambiar? Fíjense, ¿qué podemos cambiar? Yo le digo, esto sería de call más paso, ¿cierto? ¿Y el paso de qué tamaño es o de qué es? Depende, pues.
Si es que estamos a derecha, mi paso, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 1. Pero si estamos hacia la izquierda, mi paso, ¿qué va a valer? Más 1. Y aquí va a valer menos 1. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, fíjense, estamos generalizando. ¿Ya? Esta parte roja que tenemos aquí no es propia de este algoritmo, ¿ya? Por eso lo estoy poniendo en rojo. En cambio, aquí yo ya le estoy poniendo las cosas que yo puedo ponerle en común. Fíjense, ahora, estas dos líneas de aquí y estas dos, ya las he generalizado en estas dos líneas. ¿Correcto? Sí, porque me da flojera escribir 2 veces el mismo código, prácticamente. Bien, seguiremos. ¿Qué es lo siguiente que es diferente? Fíjense, acá su límite es 0 y aquí su límite es 3. Entonces yo le diré acá que vamos a poner otra variable más que se llame límite. El límite en esta ocasión es 0. ¿Y acá qué es el límite? El límite para esta ocasión es 3. Entonces aquí yo ya no hablo de 0. ¿De qué hablo? De límite. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a tener el límite. ¿Entendido? ¿Listo? Luego prácticamente es casi igual. Fíjense, la condición es la misma, solamente que aquí me dice col diferente de 0, col diferente de 3, pero nosotros sabemos que aquí 0 es el límite y 3 es el límite. Entonces aquí, ¿qué le vamos a poner? Límite en vez de valor. ¿Cierto? Y luego parece que todo va bien. Fíjense, col 0, mi col, todo bien. Mi igualito, igualito. ¿Dónde nomás tenemos una discrepancia aquí? Aquí se resta y aquí se suma. No hay problema, decimos. Eso para nosotros es una suma, ¿cierto? Más una variable que para nuestro entender nosotros le hemos llamado paso. ¿Sí? Entonces, cuando estamos queriendo ir hacia la derecha, ¿qué es lo que hacemos? Restamos si queremos desplazar a la derecha. Si queremos desplazar a la izquierda, ¿qué hacemos? Sumamos. Y ese vendría a ser el paso. Aquí, fíjense, se resta y aquí se suma. ¿Listo? ¿Qué es lo único que me falta hacer? Lo único que me falta hacer es esto. Decirle que ahora el nuevo rango va a ser ahí, ¿cierto? Más. ¿Y hasta dónde va a ir el rango? Va a ir el rango hasta límite. ¿Cierto? En ese sentido. Y listo. Acabamos de generalizar. ¿Han entendido? Sí, ¿verdad? O sea, estamos tratando de analizar sin programar nada, pero más o menos estamos viendo. Demasiado complejo eso. No es complicado. ¿Has entendido uno de los unito? Ahora, la otra opción es que copies esto y copies esto. Ya no hay problema. Copias esto para la derecha y copias esto para la izquierda. Y mi opción de mí es no copiar, sino hacer uno solo para cuando movemos filas. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Fíjense, este vendría a ser un proceso que se llame mover o desplazar. ¿Ya? Desplazar fila. ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender? Va a depender del valor inicial, va a depender del paso que te mueves y va a depender del límite que tengas. Esas 3 variables, fíjense, estas 3 cosas, para este proceso, ¿qué van a constituirse? Se van a constituir en parámetros que me van a permitir hacer las cosas de manera general. ¿Correcto? ¿Listo? Hacemos esto. Desde aquí empezamos. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Qué es lo único que me falta hacer aquí? Registrar dónde hay cambio, ¿cierto? A ver, eso más vamos a hacer. A ver, cuando yo cambio de lugar un valor, aquí habría cambio, ¿cierto? Entonces, ese del cambio me falta poner. Cambio, le digo, debería ser true. ¿Ya? Aquí hay cambio. ¿Dónde también hay cambio? Aquí hay cambio, ¿correcto? ¿Dónde no hay cambio? ¿Se acuerdan? ¿Dónde no hemos hecho ningún cambio? Cambio sería true, ¿correcto? Aquí. ¿Sí? Hemos hecho cambio. Hemos hecho cambio. Aquí hay cambio, si es que me dice sí.
Si es que me dice no, entonces, bueno, también hay cambio porque resulta que hay un valor, pero no lo vamos a registrar como cambio, ¿ya? Porque no estamos moviendo. Sí, la única vez que registramos cambio es que hay un movimiento o alguna suma. Y listo, acabamos de hacer el desplazar en la fila, ¿ya? Vendremos a programar aquí, me lo voy a agarrar esto, me lo copio y me lo voy a llevar aquí. Resulta que este desplazar fila a la derecha, yo lo puedo reemplazar con este desplazar fila que tengo acá, ¿ya? Hacemos así para que se adentre. Y le voy a decir que este desplazar fila, ¿qué me va a generar como respuesta? Me va a generar como respuesta un boolean. ¿Cómo va a ser? Un privado. ¿Qué va a recibir como parámetros de entrada? Tres cosas. El inicio, donde empieza a moverse la columna, cómo se mueve la columna de 1 en 1, de -1 en -1, de +1 en +1, no sé. ¿Correcto? Y este se compromete a generarme la respuesta, que en este caso, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el si hubo cambio o no hubo cambio. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Esto está muy adentrado. Ya, ni modo, ahí lo dejo. ¿Ya? Y esto vendría a ser return cambio. ¿Ya? Eso vendría a ser. ¿Qué es cambio? Fíjense, cambio va a ser mi promesa de respuesta. ¿Ya? Entonces tengo un boolean que va a empezar en cambio. La primera vez mi cambio, ¿cómo va a ser? La primera vez mi cambio va a ser no hay cambio a menos que haya. ¿Correcto? Eso le vamos a poner falso mi cambio. A menos que tenga un cambio. ¿Correcto? Ok. Lo siguiente que hacemos es declarar nuestra variable. Acá lo declararemos, acá arriba. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber la columna. ¿Ya? Ah, ¿y qué necesito también aquí? Voy a necesitar mi dato de la fila. ¿De acuerdo? La fila. Correcto, este I. Porque este habíamos pensado, fíjense, el I es algo que teníamos conocido. ¿No es cierto? El I tenemos conocido. Para la fila I, ¿cuál será la fila? No importa, pero es la fila I, habíamos charlado acá, ¿no es cierto? Toditos serán para una fila I particular. I, ¿correcto? Entonces, eso necesito también que me mandes como parámetro. ¿Ya? La fila, dónde empieza la columna, cómo camina la columna y hasta dónde tiene que ir la columna. Eso. ¿Ya? Y empezamos a hacer. A ver, acá, ¿qué necesito como parámetros? Le vamos a poner la columna. Mi columna, ¿en qué empieza? Va a empezar en I, ¿cierto? Y luego yo voy a ir a buscar que sea un proceso que me entregue J. Fíjense, ¿y qué le voy a pedir? Le voy a pedir buscar. ¿En qué rango le voy a pedir buscar? Fíjense, en ese rango, desde call paso. ¿Hasta dónde le voy a pedir buscar? Hasta lim. ¿Y cómo va a ir buscando? Fíjense, va a ir buscando de paso en paso, ¿ya? Entonces, si es que retrocede, retrocede. Si es que avanza, avanza. Ya, este es otro proceso. Ese famoso que me va a buscar el valor distinto de 0. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras esto sea verdad, le digo, mientras todo esto sea verdad, mientras ese J exista, ¿y qué va a hacer que ese J exista? Le vamos a poner algo así, ¿de acuerdo? Si J es diferente de -1, quiere decir que existe. Pero si me responde -1, quiere decir que no existe, ¿ya? Entonces aquí le digo, y además mi columna sea diferente a mi límite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer toda esta cosa. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a hacer. Listo. Lo primero que hacemos, dice, es preguntar. ¿Correcto? Vamos a preguntar. ¿Será, le digo, que la matriz, aquí había agarrado M solamente por fines de la transparencia, pero aquí ya lo podemos abrir. ¿Será que la matriz en esa posición, fila, columna, es igual a 0? Si me dice que sí, hacemos desde aquí hasta aquí, ¿correcto? Si me dice que no, fíjense,
Hacemos desde aquí hasta ¿dónde? Hasta aquí. ¿Cierto? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Ok, entonces preguntamos. Me dice, ¿será? Dice, aquí viene otro if. If, dice, ¿será que la matriz en la posición I, columna? No, mentira, eso no es un if. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una asignación, dice. ¿No? Vamos a ponerle en esa matriz la posición esta. SAS. Y lo siguiente que hacemos es decir que esa celda donde estaba ese valor, ahora ya no hay valor. ¿El 0 qué significa? Que no hay valor, ¿correcto? Y mi cambio lo vamos a encender. Una vez que mi cambio se enciende en true, nunca más se vuelve a apagar. ¿Ya? Si se fijan, nunca va a haber un falso por ahí abajo. ¿Ya? Hacemos esto. El C dice, aquí sí tenemos que hacer una pregunta. Preguntamos, ¿será, dice, qué cosa? Que los dos valores son iguales. Si me dice que sí, empezamos aquí y terminamos por acá. Si me dice que no, empezamos aquí y terminamos por acá. ¿De acuerdo? Estoy poniéndole nomás en terminología javera. ¿Ya? Preguntamos, ¿será que los dos valores son iguales? Si me dice que sí, entonces dice que yo tengo que cambiar el valor de la matriz. Aquí, cuidado que me olvide, esto es matriz, esto es matriz, esto sería la matriz de valores, ¿ya? Esto sería la matriz de valores, esto sería la matriz, ¿ya? Y esto sería 2 veces la matriz. Paz, punto y coma, ¿no? Acá esto reemplazamos así. La matriz. ¿De acuerdo? Esto establecemos con 0. Me dice que luego tengo que cambiar mi columna. ¿Correcto? La columna avanzamos. ¿De qué va a depender a dónde avanzamos? Uy, Dios mío, ya había sido tarde. Aquí. Se los dejo esto y ustedes lo terminan de hacer. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser esto, punto y coma. Caso contrario, dice, mi columna se va a cambiar, ¿cierto? Mi columna se establece en eso, pero aquí no registro cambio, ¿ya? Y este proceso, ¿qué sería? Sería el mismo buscar, fíjense, sería el mismo buscar que tenemos allá. ¿Ya? Este else se cierra con aquí. Acá tenemos un if then else, me falta una llave de mi else. ¿Ya? ¿Dónde está terminando? Si la matriz, este está mal acá. Este viene a ser dentro del while. Me falta una. Ahora sí estamos bien. Perfecto. ¿Ya? Eso vendría a ser con ese if. Y este viene a ser aquí. Le digo. Voy a volver a utilizar el proceso. Fíjense, mi J va a ser el resultado de ir a buscar. ¿En qué rango voy a ir a buscar? Col más paso. ¿Hasta dónde? Hasta el límite, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a mandar? Paso. Es el mismo proceso que este. Y ya estaría. Hecho. ¿De acuerdo? A ver, ¿esto cómo sería? Acá yo tendría que mandarle, yo ya no necesito decir desplazar fila a la derecha. Aquí le tendría que decir desplazar la fila a fila. ¿Dónde va a iniciar? En 3. ¿Cómo va a caminar? De -1 en -1. ¿Y cuál va a ser su límite? 0. ¿Correcto? ¿Y cómo sería desplazar a la izquierda? Fila, ¿dónde empieza? En 0. ¿Cómo camina? +1. ¿Y cuál es su límite? 3. ¿Listo? Y eso ya estaría. Este no va a compilar porque me falta hacer todavía este. ¿Ya? A ver, vamos a escribir este que es un privado. Y le decimos, este es buscar. ¿Qué vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar desde, fíjense, ese lugar. Vamos a ir a buscar hasta
ese lugar y vamos a ir de paso en paso y vamos a intentar buscar la posición que encuentre desde aquí hasta aquí, yendo de paso en paso. Y vamos a intentar buscar una que me devuelva o que tenga un valor distinto de 0. Si es que no encontrara, ¿qué me va a devolver? -1, ¿cierto? Compilamos. Acá me está, sí, tienes razón, que es J, me está riñendo, que es J, tienes razón. Ahora sí, no syntax error. ¿De acuerdo? Ok, esto que tengo aquí, esta pantallita de acá, se los voy a subir a Moodle, ¿de acuerdo? Esto que tenemos acá, para que la vuelvan a razonar, la vuelvan a hacer funcionar. Una foto le voy a sacar a esa y se la subo. ¿Alguna pregunta? Ya me tengo que ir, chicos, y es tardísimo, tardísimo. Mi otro grupo ya me está esperando. ¿De acuerdo? Nos vemos el día jueves. Hasta luego, chicos. Gracias por la clase. Hasta luego, chao, chao.